nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el capítulo 18, versículos 9 a 14 de San Lucas, nuestro Señor nos dice algo muy importante. Dice, dos hombres subieron al templo, uno que pensaba ser justo, el fariseo, orgulloso, menospreciador de los demás, y un publicano, un pobre pecador, que decía, Señor, ten piedad de mí, soy un pobre pecador. Y Cristo concluye diciendo, os digo que el publicano, el pecador, bajó a su casa justificado, perdonado, y no el fariseo, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, dice nuestro Señor. Hoy quiero decirles unas palabras acerca de nuestra justificación, de nuestro perdón, en el sacramento de la penitencia. Y bien, Jesucristo es Dios hecho hombre, es la verdad eterna, declara al publicano justificado y al fariseo reprobado. ¿Por qué dice esto? Y porque uno realmente está arrepentido de todo corazón y el otro no. ¿Qué lección tenemos como cristianos? ¿Qué lección podemos sacar de esto como cristianos? ¿No se realiza aún hoy, todos los días, esta doble sentencia? Unos salen justificados y otros condenados. Entre tantos cristianos que vienen a la iglesia para confesarse, los unos se vuelven justificados, los otros no. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué? Como en la presente parábola, las disposiciones son muy diferentes. Entonces vamos a ver cómo hacer para que nuestra confesión sea buena, ¿no? Para que seamos justificados, perdonados. ¿Por qué tantos cristianos, por ejemplo, salen del tribunal de la penitencia del confesionario no justificados? Porque no tienen una verdadera y sincera humildad, porque nutren en el corazón un secreto orgullo que cambia en veneno un remedio tan saludable. Uno se confiesa únicamente por respeto humano, por un sutil orgullo, por miedo de que no se sospeche su mala vida y sus desórdenes ocultos, pero sin confesar los pecados reales. Es Dios que da el perdón y Dios ve las disposiciones. Entonces, si va a ser orgulloso para engañar a la gente, y bien su confesión, si oculta pecados deliberadamente, y bien es sacrílega. Otros hacen las confesiones por rutina, por costumbre, pero sin preocuparse de llevar al Santo Tribunal un corazón contrito, humillado. Primeramente, humildad, contrición, arrepentimiento. Lo hacen otros sin serio examen, no queriendo reconocerse culpables ni confesarse a sí mismos el número y la gravedad de sus culpas. Dicen tres cositas superficiales y dejan lo más gordo dentro, porque no se examinan. Por eso es importante examinarse sobre los 10 mandamientos de Dios, sobre los mandamientos de la Iglesia, sobre los 7 pecados capitales y sobre el deber de Estado. El deber de Estado también es importante porque el que no cumple con su deber falla también, peca. Entonces, examinarse bien sobre los mandamientos de Dios en primer lugar. Es muy, muy importante esto, el examen de conciencia sobre los mandamientos. Amar a Dios más que todas las cosas, nada de supersticiones, espiritismo, astrología, reiki, yoga, ouija, ocultismo, consultar brujos, hechiceros, y también ir a templos no católicos. Eso no es correcto. Segundo mandamiento, no jurar en vano el nombre de Dios, no tomar a Dios testigo de nuestras mentiras, no hacer blasfemias, etcétera. Tercero, santificar el día del Señor. Es verdad, con esta peste en 2020-21, muchas iglesias fueron cerradas, pero aunque no hay misa, bien rezar al menos en su casa una media hora el domingo.
el rosario, leer una página o dos del Evangelio, si tiene el misal, leer las lecturas del misal. El que no hace nada el domingo peca, y el que pudiendo ir a misa y hay misa no va, ahí también hay pecado. Entonces, tercer mandamiento, el cuarto, honrar a padre y madre, que nos ordena amor, respeto, obediencia a nuestros padres, y también de la parte de los padres deben buscar el bien espiritual y material de sus hijos. Y rechaza también el odio hacia los padres superiores, la falta de respeto y la desobediencia. El quinto mandamiento es el salvaguardar nuestra propia vida, es decir, no droga, no borrachera, manejar con cuidado, no ponerse como locos en cólera, y nos prohíbe no matar, matar injustamente, cometer suicidio, aborto, eutanasia, practicar el control de la natalidad, esterilización, esta es operación, los que se operan supuestamente para no tener hijos, siendo sanos, esto es una mutilación, es pecado. Los hombres, las mujeres, para no tener hijos que se operan, no se operan, se mutilan, se castran. Solamente se permite la operación cuando hay un cáncer medio, como una pierna gangrenada, se corta. Esto es una operación. Pero una pierna sana la cortan, es mutilación. Entonces esto vale también por los varones. La vasectomía, sostener pleitos, riños, poner en peligro la vida, dijimos, emborracharse, drogarse, calumniar al prójimo, el mal ejemplo, una mujer mal vestida, con pantalón apretado, licra, medio descubierta, etc. Esto es escándalo también, es pecado. La fornicación, el sexto mandamiento prohíbe la fornicación, toda la pornografía, películas malas, hablar obscenamente, acciones impuras, solas o acompañadas, masturbación, fornicación, homosexualidad, incestos, todo eso está prohibido. El no hurtar, séptimo mandamiento, que nos prohíbe el robo, hacer daño a la propiedad ajena, no pagar las deudas pudiendo pagarlas, nos manda pagar un salario justo, no pagar sobornos, no tener usura, fraude, no levantar falso testimonio ni mentir. También nos prohíbe difamar el nombre ajeno. Los protestantes en esto pecan mucho. Difaman a los católicos de manera increíble con cualquier tontera. Un día un amigo protestante me decía, los católicos, los sacerdotes hasta se emborrachan tomando el vino de la misa. Hombre, consagra un poquito de vino, ¿cómo va a emborracharse? No saben de qué hablan, pero hablan, pobres de ellos, ¿no? No levantar falso testimonio, ¿eh? Por ejemplo, acusar al prójimo en materia grave falsamente es pecado mortal. No desear a la mujer del prójimo, ni en pensamiento ni en deseos, ni el esposo, y también no desear los bienes ajenos, el décimo mandamiento. También los mandamientos de la iglesia, oír misa entre los domingos, fiestas de guardar, comulgar al menos por Pascua y confesarse, esto por los hijos flojos que no lo hacen, de ayunar cuando manda la iglesia y pagar diezmos, primicias, es decir, ayudar al culto y el templo. Y los 7 pecados capitales son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Digo todo esto para refrescar la memoria a los que han olvidado esas cosas. Entonces debemos hacer un examen de conciencia serio sobre los 10 mandamientos y no solamente decir una cosita, dejar los demás. Otros hacen mal la confesión, se confiesan con corazón duro e insensible, sin dolor ni odio a los pecados, sobre los cuales no tienen el firme propósito también de enmienda. Y otros faltan, otros no tienen una confesión, digamos, sincera, humilde, y ocultan pecados. Esto no vale. Una confesión bien hecha, no debe arrepentirse, claro, dolerse haber ofendido a Dios, tener firme propósito de corregirse y no ocultar ningún pecado. Ahora, si uno ha olvidado algo, queda perdonado porque quiso hacer bien,
Pero si olvida un chorro de pecados por no haberse bien examinado, ahí anda mal. Y finalmente otros hacen mal las confesiones porque están llenos de orgullo, de amor propio. Vienen como para desafiar a Dios. ¿Qué ocurre entonces? En vez de retirarse justificados, salen del confesionario muy culpables y reprobados, como el fariseo. Con estas confesiones sacrilegas, el alma resuelta víctima del demonio. Entonces, hacen mal la confesión los que no tienen verdadera y sincera humildad, contrición, confiesan únicamente por respeto humano, para engañar a la familia o a los demás, pero sin corregirse y sin decir sus pecados reales. Otros se comen por rutina, por rutina, pero no hay humildad, no hay contrición, no hay ningún deseo de corregirse. El que tiene deseo de corregirse, su confesión es buena, porque realmente quiere salir del pecado. Pero el que no tiene ningún deseo de salir del pecado, quiere continuar como antes, esto no funciona. Dijimos unos que confiesan con corazón duros, insensible, no tienen odio contra sus pecados, y otros finalmente ocultan pecados, y esto ya no vale nada. ¿Cuáles son los que se confiesan bien, salen justificados? Y los que van con un corazón humilde, contrito y confiado, como el publicano. Por ejemplo, el rey David, arrepentido de todo corazón. Ten piedad de mi Señor según tu gran misericordia. Yo he pecado y tengo delante de mis ojos mis pecados. La Magdalena igual, el hijo pródigo, arrepentido igual, el buen ladrón, reconoció sus pecados, fueron perdonados. El Concilio de Trento nos dice que el hombre es incapaz por sí mismo y sin una gracia especial de conocer bien sus pecados y sobre todo de arrepentirse de ellos y de confesarlos para que les sean perdonados en el sacramento de la penitencia. Pues bien, esta gracia especial Dios no la da sino a las almas humildes. Solo pues las almas humildes pueden salir justificadas del sagrado tribunal. Una persona que realmente está arrepentida y con confianza dice sus pecados, bien, es humilde. En efecto, solamente estas antes de confesarse piden humildemente a Dios su gracia, primero para conocer bien y detestar sus pecados, luego para confesarlos tales como son en realidad, sin excusarse jamás ni disminuirlas de modo alguno, y finalmente para no cometerlos después. Entonces, hermanos, uno debe confesar los pecados graves, decir contra tal o tal mandamiento, y su número. Por ejemplo, si usted tiene $1,000 de deuda, son 1,000, pero si tiene 15 veces 1,000, son 15,000, no es igual. Entonces, si usted mató a una persona, hizo muy mal, pero si mató 10, peor. Si usted tiene un acto de pecado mortal, de impureza solo, es una cosa, pero si tiene muchos, es diferente. Una persona cayó en borrachera una vez, Noé, no sabía que era el vino, hizo vino, tomó ese licor, no sabía que era, se emborrachó. Después se arrepintió, fue la primera, única vez. Pero si el que se emborracha cada 15 días o cada semana es otra cosa. Debe decir, tantos pecados tengo o tanto tiempo de hacerlos cada tanto. Una persona que cae en un vicio, por ejemplo, cada semana, durante un año, son 52 veces, ¿no? Entonces, arrepentirse, sí, arrepentirse es muy, muy importante. El arrepentimiento, la humildad, conmueve el corazón de Dios y nos da su gracia, su perdón. Y aquí, hermanos míos, el fruto de la humildad, perdón de Dios, la confesión por el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos y herederos de Dios. ¿Qué queremos más? Un alma tenemos, si la perdemos, no la recuperaremos. Por lo tanto, imitemos al publicano. Dios, ten piedad de mí, Señor, soy un pobre pecador, aquí estoy. Y los que, como dije ya antes, los que quieren confesarse directamente con Dios, bien, están muy equivocados, porque Dios puso un orden. Recibe el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, a quienes retienen quedan retenidos, dijo Cristo. Entonces, los que quieren confesarse directamente con Dios, bien, no cumplen lo que dice el Evangelio.
San Juan 20, 23, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces el protestante que quiere confesarse directamente con Dios, y bien nunca escucha la voz de Dios. Un día un pastor llamó a un sacerdote, el pastor era enfermo gravemente, el padre por caridad fue a verlo, dijo el pastor: padre, quiero confesarme. ¿Y cómo tú que decías a la gente de confesarte directamente con Dios? Sí, pero nunca escuché la voz de Dios que dice te perdono. Es verdad. Dios puso un orden, dice un orden. Somos humanos, Dios dejó los sacramentos como signos sensibles que nos transmiten la gracia y el perdón. Mientras más uno se confiesa regularmente con arrepentimiento, bien más tiene fuerzas para resistir al mal y vivir y morir en gracia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que sus hermanos no olviden de reenviar estas charlas a sus contactos y suscribirse a nuestro canal FSSPX Costa Rica, FSSPX Costa Rica o Catecismo Católico Tradicional, y reenviar estas charlas a sus contactos, dije, para ayudarlos a sacar provecho. Olvidé decirles que la confesión es un sacramento divino, por lo tanto es secreto absoluto. Jamás de los jamases el Padre puede decir nada de lo que escucha. Si hablara de la confesión escuchada, haría pecado mortal, sería excomulgado de la Iglesia Católica y solo el Papa podría confesarlo. Por lo tanto, lo que sabe de la confesión queda borrado. El alma es como una camisa mugrosa, se lava, seca, se plancha y es limpia, punto. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.